Estás en Estado Civil Motero en su 7ª temporada. Si te gustan las historias de moteros, este es tu podcast. Así que ponte en modo escucha y disfruta de este episodio. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Vampi? Que va la M30 a abarrotar. Sí. Abarrotar de la gente de la playa en Madrid, de los calores que estamos pasando. ¿Cómo va la M30? No te digo nada. Aquí papi, directamente de la M30, el tráfico abarrotado de la M30. Viniendo desde las playas de la M30, he tenido que hacerte ello a qué hora grabábamos porque voy por la... No sé ni qué carretera la que se llama, porque de la playa a mi casa es una autovía y hay 10 minutos, no hay más. De la playa más cercana de mi casa, realmente aquí en Huelva, ¿vale? Pero casualmente nos hemos encontrado una retención y luego hemos visto que era un accidente, bueno, un pequeño accidente por alcance, porque tampoco la velocidad era mayor, porque justo detrás de un radar ha habido el accidente y por alcance, pues 3 coches, ¿no? Pero claro, eso produce una retención en el cual pues me he teletransportado al asiento del conductor de ese atasco de los madriles, ¿no? Ese Suso Corrales cuando se monta en su váter químico con ruedas para evitar los atascos, o ese taxista típico de que está harto de vivir atascos tras atascos, que por culpa de gracias a, siempre se puede escuchar el podcast de Estado Civil Motero de fondo. Pero claro, digo, hostia, que no llego, tío, que no llego. Voy a avisar a Raúl porque... Y claro, te hice un vídeo... ¿Cómo se hizo? Un vídeo mensaje, ¿no? Sí. Por Telegram sí. Diciéndote, bueno, que estoy aquí en la M30 con el atasco y que llegaré volviendo de la playa. Pues hoy ha habido atasco de gente en moto por las distintas zonas moteras de Madrid, por lo menos por la que yo estaba ahí, por la carretera de los Pantanos y por ahí. A pesar de los calores que estamos sufriendo, ha habido mucha gente en moto por ahí. La verdad es que sí. O sea que, a pesar de los calores... Es más, Pampi, te voy a contar una cosa, que seguro que la sabes, y si no, pues me la chivo yo ahora. Nuestro querido amigo El Cansino ha estado por aquí, por los Madriles, y ha estado haciendo ruta por Cuenca y por todas esas zonas del Alto Tajo, que me invitó a salir con ellos, pero yo ayer trabajaba y hoy pues no he podido unirme a ellos. Ya, me han llegado a los oídos que sí, que han estado por tus lares, y como no podía ser de otra manera, siempre hay algún percance que le ocurra alrededor de cualquiera de las rutas de este cansino compañero de podcasting que tengo, que últimamente está bastante despegado del podcast de Estado Civil Motero, aunque él dice que tiene un podcast, pero bueno, aún todavía no sabemos cuál es. Y no ha pinchado. No ha pinchado. Pero han tenido que llamar una grúa porque la moto de Joselu, y mi otro gran amigo al cual todavía no hemos traído el podcast, aunque en un episodio de hace mucho tiempo, ese primer episodio que sonó en un merendero, se le escuchaba de fondo hablando de pequeñas anécdotas con Antonio, pues su R1200 GS Adventure del año, creo que calcular 2008 aproximadamente, me puedo equivocar en años, pero más o menos por esa añada era su moto, pues ha tenido que pisar la grúa. ¿Y por qué, amigo mío? Por el infalible cardan que tiene BMW, que a ver, no es un kit de cadena de transmisión, pero tampoco es infalible, se puede estropear, ¿no? Bueno, creo que eso por lo menos es más honroso que quedarse sin gasolina, como le pasa a nuestro querido amigo Antonio. Yo casi prefiero que se me rompa el cardan a quedarme sin gasolina. Correcto, y además tiene muchísimo más litro, porque a ver, ¿de qué te sirve tener una moto con la pegatina ADV Adventure con 30 o 40 litros de depósito si luego te ves tirado en una rotonda y te quedas sin gasolina? Tienes que estar soplando de la gomita del tubito para sacarle la gasolina a otro y que te salve la vida. Para sacarla, absorberle, bueno, tú lo has pillado, para poder chuparle la gasolina como si fuese un buen vampiro y trasvasarle. Ojo, las cosas como son. Luego nuestro querido Cansino, cuando llegó a la gasolinera, le dijo al compañero que si que por las molestias le llenaba el depósito. Pero bueno,
Una de esas cosas que hay que llevar a gala, mi cansino siempre lleva a gala también, es que no se deja ningún compañero atrás. Y este chico que nos ayudó, creo que fue el año pasado, por estas fechas más o menos. Sí. Es una jodienda quedarte sin gasolina, con calor, con 2 neumáticos robados, como quien dice, de segunda zarpa. En fin, anécdotas varias que nos pueden ocurrir a cualquier persona. Bueno, a cualquier persona tampoco le puede pasar estas cosas, pero estas cosas luego hay que contarlas en el podcast de Estado Civil Motero, que es contenido al fin y al cabo. Then 3.5 finds a middle ground, a balanced hum without a sound. But I'm digging deeper in the code and light, looking for the ghost of an insight tonight. Give me the pro, the heavyweight, to analyze the logic, fix the slate. It's not just. En fin, querido Raúl, amigo, becario, colega, compañero. Digo compañero porque dentro de poco tú y yo compartiremos micrófono en la quedada de la fábrica de cervezas La Caníbal, en el Cañas y Podcast organizado por el gran Julián de Los Últimos de Filipinas, al Barbeder, entre otros podcasts que tiene por ahí, y donde nos vamos a reunir la florinata del podcasting por allí, por tus lares. Aquí por los madriles. ¿Qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero un domingo cualquiera con una calor en los estudios centrales de 28 y subiendo? Pues que no se pierda este volumen de calor y que vaya a más. Pues ¿qué vamos a hacer? En esto del mundo de la moto, pues tan pronto pasamos de tormentas torrenciales a calores de sudar la gota gorda. Y en un evento en donde nos cayó lluvia torrencial, tormentas varias, una detrás de otra, pues conocí al invitado que tenemos hoy aquí. Fue un evento trail al que yo asistí en un pueblo de Toledo. Me pareció un evento bastante interesante, en el que tanto yo como todos los que participamos lo pasamos muy bien. Y el organizador de este evento pues está aquí. Tuve el gusto de invitarle, él tuvo la inconsciencia de aceptar la invitación y aquí le tenemos. Buenas noches, Jaime. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias Muy por bien. invitarme y nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Buenas noches, Jaime. La pregunta del millón con la que suelo empezar todo y cada uno de los episodios. ¿Qué tal? ¿Dónde te encuentras físicamente? Pues yo estoy en Toledo actualmente, viviendo. Bueno, ya llevo unos cuantos años, sí. Soy de Toledo y vivo aquí. Veo que no ha caído en la trampa. Normalmente la gente me suele decir sentado en una silla, montado en un sidecar, o cosas de ese estilo. Pero vamos, En la cocina. no te preocupes, Jaime. ¿Cómo conoces tú a Raúl? Pues bueno, al final es un inscrito en la Lutulentus y lo conocí allí ese día. Es uno de los participantes que estuvieron allí y bueno, disfrutando del día, como ha dicho. Pregunta trampa. Dentro del tipo de persona que se apunta a los cursos o este tipo de eventos, Raúl, ¿dónde lo encajarías? Pues en una persona motero normal, como todos los que van a 300, ¿no? Realmente, o sea, realmente 300 somos el refugio de la gente normal que quiere hacer trail. En 300 no hay cronómetro, no hay carrera, no hay... Aquí la gente viene a disfrutar y, bueno, es nuestra idea, disfrutar del paisaje y a mancharnos si podemos y ya está, compañerismo, sacar las motos del barro y ayudarnos entre todos si hay alguna caída, algún percance. A ver, Jaime, porque creo que no queda claro. Has hablado de 300. Has mencionado Lutulentus, pero para que quede claro para aquí, para nuestros queridos oyentes del podcast, ¿qué es kilómetro, ¿no? Kilómetro 300 Club, ¿qué es? Y luego, ¿qué es Lutulentus? Vale, bueno, pues 300 km realmente es una comunidad que la idea era ayudar a disfrutar con tu moto trail de aventura. Básicamente, pues somos un poco el punto de encuentro para los que buscan nuevos retos o, por ejemplo, la persona que se ha comprado su trail para ir a trabajar, pues sacarle un poco de chicha a los fines de semana, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un poco trail amable, ¿no? Disfrutón, como yo lo llamo, en el que
cogemos pistas, buenos caminos, incluso como 300 km ahora mismo ya es una asociación sin ánimo de lucro como tal, asociación cultural, pues lo que realmente se intenta es inculcar eso. De hecho, en esta última ruta que hemos hecho este sábado pasado, y en otras veces lo he hecho también, en otras ocasiones, pues lo que hago es presentar un PDF por las zonas por donde vamos a pasar, que si tiene algún punto interesante donde haces alguna foto y que sea cultural y que no quede nada más que en una ruta para pasear por el campo, ¿no? Que se lleve, la persona que venga pues se lleve algo de esa ruta que hagamos, ¿no? Me gusta la parte en la que se lleve algo, pero que se lleve algo también de comer. También. Yo es que no, o sea, yo no veo el concepto de salir en moto si no es con comida. Claro, es que la gastronomía también es parte de nuestra cultura. Por eso al final el PDF ponía eso, la experiencia cultural también es gastronómica y por eso comimos en el centro de la plaza, en uno de los sitios, bueno, que se come bien, el asado, ¿no? The cursor blinks in welder's heat. 3 choices line up small and neat. Flashlight is a hummingbirds pace. Jaime, ¿cómo empiezas tú en esto de la moto? ¿Por afición, por culpa de, gracias a? ¿Cómo me lo mencionas tú aquí esto? ¿Cómo me lo cuentas? Pues yo cuando era pequeño... ¿Qué tiempos aquellos? Ya tengo 48 recién cumplidos. Bueno, pues, ya nos salió el de que tengo más años que nadie. Aquí los tres tenemos barba blanca, o sea que fíjate tú. Y nada, mi tío tenía una Bultaco Frontera 370 azul y amarilla y, no sé, me daba buenos paseos, era muy aficionado a la moto y vivíamos juntos ahí en el pueblo y demás. Y la verdad es que me aficioné a los tantos, 14, 15 años, tuve un Alpino y bueno, ahí empezó a crecer todo, el tema de la moto. Hasta que, bueno, sobre los 25, 26 años tuve mi primera moto grande, una Naked, la primera Honda, una CB 600F. Y mi pareja al final empezaba a salir conmigo también y vimos que más allá de 300 kilómetros era una barbaridad, ¿no? Y encima los dos en la moto, nos íbamos a Alto Tajo. Esos días eran una paliza impresionante, ir y volver a Toledo, en fin, salían más de 300 kilómetros. Entonces, la cosa quedó como ahí, que más de esa cifra, pues era como una barbaridad y al final veníamos rotos. Entonces, no sé, se quedó ahí ese nombre y empezamos así. Poco a poco después cambié un poco la filosofía porque me gusta mucho el campo y disfrutar también, monto en bici, salgo a correr también en el campo y me gusta mucho ese entorno, el entorno natural y bueno, también me gusta respetarlo. Por eso en otras circunstancias pues hay personas que a lo mejor no lo respetan tanto, creo yo. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que por eso me gusta pillar pistas, cosas así que podamos pasar fácilmente, que sean legales, que se pueda pasar por el campo. Cromo y asfalto, bajo la luna, la máquina ruge, no hay duda alguna. Dos cuerpos unidos. Hay una anécdota muy curiosa de todo aquel motero que dice que existen 2 tipos de motero, el que se ha caído y todavía está por caerse. Y yo digo que en el mundo trail existen 2 tipos de motero, el que sí y el que no ha mordido un San Bernardo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué? Ahí no me entero. A ver, si ninguno de los dos lo entendéis es porque ninguno de los dos os habéis cruzado por un pueblo andando con la moto trail de puntillas de pie así, en plan machote, y el típico perro pastor que está por allí pastoreando empieza wow y te muerde. ¿Te ha mordido o no te ha mordido alguna vez en la pierna, Jaime, un perro? No, pero sí es verdad que en alguna ocasión pues sí ha sido un poco ahí que han salido detrás, ¿no? Pero sí, no me ha mordido, he tenido la suerte de no. Caerme sí, pero... Para momentos como ese hay que tener una buena moto, ¿eh? Rápida. Yo en esto del trail llevo poco, Vampi. Entonces, pero te he dicho que no y ahora he recapacitado y sí que es verdad que he tenido 2 aventurillas, vamos a decir, con canes. Una de ellas
La voy a contar para que os reáis un poco. Iba yo por un camino, había una especie de casa por allí, tal y cual, y sigo yo por el camino y veo que vienen 2 perros, pero 2 perros de estos serios, o sea, que yo me paré y digo, ¿y ahora qué hago? Yo de frente no tiro. Entre que me quise poner a dar la vuelta a la moto, que si para arriba, que si para abajo, los perros ya habían llegado. Menos mal que salió de la casa el señor. No te preocupes, que no hacen nada. Digo, pues, no, menos mal que no hacen nada porque ya me habían comido. Entre que quise dar la vuelta a la moto, los perros ya me habían alcanzado. Pero sí que es verdad que no me hicieron nada, pero yo lo pasé mal. Y la segunda ha sido hace poco, iba también solo por ahí, lo que no se debe hacer a lo mejor. Cuando sales al campo, sí que es verdad que voy muy, muy en plan tranquilo y con mucho cuidado y tal, pero bueno. Había una especie de casa también, pero era como un mastín español enorme, atado con una cuerda que le daba lo justo para llevar al camino. O sea, el perro salió a comerme. Menos mal que estaba con la soga esa y no me llegó a alcanzar, pero vamos, son sustos que te pegas con los perros, sí es cierto. Sí es cierto. Jaime, ¿qué moto tienes actualmente? Bueno, no tengo, uso una, pero no tengo. Es una F900 GS. Anteriormente tuve una 890 Adventure R y bueno, es verdad que esta es mucho más amable. He tenido alguna más, como por ejemplo una Africa Twin, no sé, motos así. Suelen ser trails grandes que también te permiten ir a trabajar con ella, salir a hacer rutas a carretera. Entonces, al final, pues he ido aprendiendo con este tipo de motos, porque yo venía de la carretera, como os he contado. Y bueno, la verdad es que me está gustando. Esta moto es bastante amable de conducir y cómoda. Sí. Entiendo que las pistas que hacéis son pistas también del tipo amable, ¿no? Sí, se pueden hacer con estas motos. Es verdad que hay que tener un poquito de mano, no mucha, pero yo considero que sí, que hay que instruirse al menos un poco para que estas motos, con los kilos que tienen y demás, pues hay que aprovechar un poco esas inercias que tienen, cómo pilotarla, por ejemplo, desde las rodillas. O sea, realmente abrazar la moto con la rodilla y manejarla con la rodilla y con la cadera para no cansarte excesivamente. En fin, una serie de técnicas que conviene saber para que estas motos no te lleven por el camino que ellas quieren, porque tienen muchas inercias, tienen muchos kilos, en fin. Así que yo diría que ese tipo de motos son precisamente las que no son recomendables para meterte por pista. Que te lo diga yo, que tengo una F800 GS, tampoco es que tenga mucho criterio, ¿no? Bueno, pues con esa moto se pueden hacer muchas cosas. Ya te digo. La polivalencia realmente es lo bueno de este tipo de motos. Pero sigo pensando que el límite está en el peso, no en la moto en sí. El peso que tú puedas levantar del suelo. Partiendo de esa base, porque una vez que ya las tiras la moto, porque, a ver, yo ya tengo también cierta edad y hace mucho que no recojo mi moto del suelo. Bueno, miento, la recogí ayer mismo precisamente, que estuve haciéndole una ñapa y la tiré al suelo. Y la levanté y dije, coño, pues ya no me pasa, no me parece tan pesada, pero sí que es verdad que te pasa, te metes en una pista donde se te complica, te caes, te levantas, te vuelves a caer al cabo, te levantas y al cabo de 4 o 5 horas de pista la moto pesa 10 veces más de lo que pesaba en la primera. Estoy de acuerdo. La verdad es que, bueno, para eso está en no caerse. Pero bueno, el tema es que también hay que saber levantarla, porque hay una serie de maneras como ponerte bajo la moto o intentar levantarla, pues también conviene saber ese tipo de técnicas. Que aquí lo que intentamos hacer dentro de la comunidad pues es ayudarnos los unos a los otros, el que sepa más ayuda al que menos sabe y así sucesivamente. Es cierto que hay personas que al final no se hacían con tantos kilos y han ido cambiando las motos por cosas más ligeras, sobre todo pues para aprender. Pero yo, como digo, siempre he tirado por las trail gordas y he terminado aprendiendo con ellas. Entonces yo creo que todo el mundo puede hacerlo. Si yo lo puedo ver sin una persona normal, creo que todo el mundo podría. Esa visión de, bueno, pues con una trail gorda se puede hacer teniendo manos, yendo a cursos y cogiendo técnica, esa acostumbrarse a esas inercias y a esas cosas, como tú dices.
pero yo quiero que sirva de reflexión. Sí que yo, antes de empezar en el mundo trail, yo tengo una moto de carretera gorda, pero antes de entrar en el mundo, de empezar en el mundo trail, que fue hace año y pico cuando me compré la CF moto que tengo, la 450 MT, yo estaba harto de ver vídeos por las redes sociales. Hubo una época en la que salían las poderosas GS 1200 Adventure haciendo verdaderas locuras por el campo, o sea, y pasando por sitios inauditos, o sea, y parecía que era lo normal, y todos nos creíamos que íbamos a hacer lo mismo, que te ibas a comprar una GS Adventure, te ibas a meter en el campo, ibas a hacer con ella lo que quisieras. Yo creo que eso fue un poco de marketing de la marca que luego se fue viniendo atrás, y creo que la gente que ahora quiere hacer un poquito de campo, pues intenta tener motos más ligeras. Y yo creo que ahora hay un boom de las medias cilindradas. Está el trail. Eso es cierto. El trail ha subido mucho como modelo de moto y como pues deseo de la gente a la hora de comprarse una moto que le sirva también para hacer un poquito de campo. Pero sí que es que son reflexiones mías, no sé si son ciertas o no. Es lo que a mí me da la impresión. Que las trail medias están teniendo un boom bastante grande por eso, porque te permiten hacer ciertos traslados o viajes por carretera y luego hacer incursiones en campo con bastante solvencia, sin tener una gran experiencia. Totalmente de acuerdo. De hecho, me trae a la cabeza un post que puse en 300 km en el blog, que es uno de los que se más está leyendo últimamente, y el de junto con el del airbag, que también es otro tema tan candente últimamente en el WhatsApp, en el canal que tenemos. Tenemos una comunidad de casi 400 personas en el canal de WhatsApp y se está hablando mucho del tema. Y esos dos posts precisamente son los que más se están leyendo en el blog. ¿Y del airbag que se habla? Pues esta gente, al principio de año se oía como que iba a ser obligatorio, no se creía mucho en sí, pero la DGT ya ha empezado a sacar ciertos posts y cierta información y creemos que no tardará mucho a lo mejor en, no obligatorio, pero ir recomendándose poco a poco, porque creemos que en el grupo por lo menos pensamos que salva muchas lesiones, sobre todo en campo. Que una caída en campo pues te puedes hacer daño. Quiero aprovechar para mandar un saludo que teníamos aquí hace un momentito a Javito, también teníamos a Miquelón y tenemos a Suso Corrales, que nos está comentando que una cosa que precisamente lo estaba yo pensando, ¿no? El tema de redes sociales, ver por ejemplo a Polta Race dando saltitos con su moto y pensar que podemos hacerlo. Esos vídeos antiguos del Long Way Round, cuando veíamos a Iwan McGregor y a Charlie Burman dando la vuelta al mundo con una Maxi Trail, que era impensable como podía hacer, por ejemplo, la R1150 GS. Por cierto, una pedazo de moto y un pedazo de motor. No es que lo diga yo, que tengo una R1150, porque sí, queridos amigos, voy a hablar, voy a sacar a la palestra mi última adquisición, mi última porque pues, probablemente sea la última de todas, ¿no? Mi R1150 RT, de la cual ese motor ha sido un motor indestructible y que, bueno, BMW ya evidentemente ha sacado muchas etapas de esta moto y de este evento. Pero precisamente fue vídeos como estos los que nos enseñaron que era posible poder hacer muchas cosas que a lo mejor antes de las redes sociales o incluso de este tipo de vídeos que pudiéramos ver, tú no podías ver o saber de la fiabilidad de una moto, de un motor o incluso de una marca, a no ser que un cuñado, que el amigo de un mecánico o que el propio mecánico te dijera, pues esta es la marca buena o esta es la marca mala, yo no me compraría esta moto o sí me la compraría, y a lo mejor sin tener ni idea de cuál es el concepto tuyo propio de moto. Cabalgar sobre dos ruedas quiero yo y sacar la libertad que hay en mí y vivir mil aventuras donde voy y Estado Civil Motero escuchar hoy. En el Por Culpa de O, gracias a las redes sociales, nos están dando, tenemos información de primera mano y casi en tiempo real de si una moto se puede decir que sea buena o mala, o un piloto se puede ver si realmente es lo que te está contando o lo que no te está contando. Antiguamente, yo vengo de la época de los foros, ya lo he comentado muchas veces, ¿no? A lo mejor leías un foro, un post de alguien que te decía, el Schubert X5 es una mierda porque hace mucho ruido, no sé qué, y tú le preguntabas, oye, ¿qué moto tenías antes, no?
no una Vespa, 125. Entonces, cualquier casco que te pusiera a la velocidad a la que vas ahora en tu F800, pues te va a ser insufrible con cualquier casco, ¿no? Entonces, la veracidad realmente de lo que estamos viendo a través de las redes sociales, me refiero, pues se puede constatar. Antiguamente no, antiguamente lo que tú veías era lo que había y te lo tenías que creer. Hoy yo lo que pasa es que soy muy conspiranoico. Yo cada vez que veo un vídeo, veo más allá del vídeo que estamos viendo, de lo que estamos viendo en primera persona. Veo la toma, veo el cómo, el cuándo y el por qué. Esa típica caída o ese típico salto, yo me fijo, por ejemplo, en las rodadas, cuántas veces ha hecho ese salto hasta que llegara al salto bueno, que es el que estamos viendo realmente. No sé qué opinas tú realmente, por ejemplo. Bueno, perdón, Raúl, adelante. No, que digo, que has hablado de una cosa que yo me fijo mucho en los vídeos. A lo mejor sale el tío bordando esa curva, derrapando perfecta, pero es que cuando llega ya hay rodadas allí. O sea, se ve que ha estado haciéndolo 2 o 3 veces como poco para que le salga ya definitivamente la toma buena para el vídeo. Luego está, por ejemplo, en el caso de Jaime, que como tiene cierta experiencia en ver y probar otro tipo de motos, pues a lo mejor tiene otro criterio sobre el cómo, el cuándo y el por qué del concepto Maxi Trail para hacer trail en moto. Hay gente que, a ver, lo hemos hablado antes, ¿no? Lo habéis hablado realmente vosotros antes, ¿no? Antes el concepto trail, por ejemplo, yo pienso de que el concepto trail como tal, en el caso de cuando yo me compré la F800, era por encima estaba la 990 Adventure de KTM, que era lo que más o menos le podía hacer competencia, pero por debajo no había nada, ¿no? En ese caso la Transal, que era un motor de un bicilíndrico con nube, sí, pero no era un concepto trail más campero, me vengo a referir. Pero hoy por hoy todas las marcas tienen mínimo 1 o 2 modelos, incluso 3, que puedes elegir si quieres hacer un trail más asfáltico o un trail más duro. Por ejemplo, lo tenemos por ejemplo con BMW, que ha sacado una 450 para el que tenga para tener una segunda moto, porque yo particularmente no me compraría esa moto como única moto para hacer todo lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Sino simplemente para andar solo exclusivamente por el campo. Bueno, realmente es verdad que yo no lo he probado, pero no tiene llanta de 21, entonces ya, mínimo una llanta de 21 es bastante importante para el tema del campo, diría. Porque además el tema de las roderas, ese tipo de cosas, con una llanta de 21 es mucho mejor y, no sé, es más amable. Entonces no lo sé, han metido llanta de 19 que al final es como las BMW grandes, que ojo, que tampoco discuto que vayan mal, que no tengo ni idea. Yo no las he probado nunca tampoco en campo, las 1200 y demás. No, yo tampoco lo digo y tampoco lo pienso, pero mi conspiranoia, porque siempre pienso en la parte de esto, no lo veo, no me lo creo, o no lo veo, o no lo pienso. Por ejemplo, Isaac Feliu compró una 1200 para hacer, no precisamente traer, porque este tío cuando se monta en una moto es para llegar a unos límites que cualquier otro no llegaría siendo su propia moto. Y entre otras cosas, soldó el chasis para poder adaptarle unas horquillas convencionales y le puso rueda de 21, porque evidentemente es la mejor baza o geometría para enfrentarte a baches en condiciones con una moto de este tipo. BMW tuvo una R1200, la HP Enduro, y esa tenía llanta de 21 y tenía horquilla convencional. Pero claro, volvemos al mismo concepto de siempre. Hay gente que sale un poquito más de pista que otros y a lo mejor se convence, o el uso que le da a lo mejor es el típico neumático. No vemos un neumático y queremos que es un 60-70 o un 70-30, y es el uso que tú le estás dando a esas motos, ¿no? El 90% carretera y un 10% o un 20% por pistas. Y a lo mejor no necesitas ni llanta 21, ni unas horquillas telescópicas, ni tampoco a lo mejor 40 o 50 kilos, 80 o incluso de más. Lo cierto es que no existe la moto perfecta, igual que no existe el neumático perfecto, ni la carretera es la carretera perfecta. Pero cuando tú adaptas una moto a tu condición y te sientes a gusto con ella y demás, luego el problema es cambiar también, ¿no? O probar otras cosas. Que de esto Jaime también nos podría contar, de cuando pruebas otra moto, ¿ves carencias o te gustaría quedarte con la nueva, la antigua? ¿Todo lo nuevo es susceptible de ser mejor que lo antiguo? Complicado, la verdad. Yo, la verdad, en estos pocos años también así de experiencia he probado unas cuantas. Desde, por ejemplo, la 1090 Adventure R, KTM he tenido varias y me parecen demasiado agresivas,
que al final tienes que ser muy piloto y tener muy buenas manos para llevarlas por su sitio y se te pueden desmadrar un poco. La 890 me tiro varias veces en el campo por descuidos así simplemente de, no sé, una rama que se engancha y no te da tiempo ni a embragar. Y a la Africa Twin, que es como muy amable, es como, no sé, agradable, va sola, quizá un poco cabezona, que le cuesta meterla en curva y moverla, pero bueno, al final permite errores, o sea, no puedes moverla lentamente porque al final te deja llevar, o sea, es que va sola. Y la GS900 ahora, pues, es un poco entre ambos mundos, entre la Africa Twin y la KTM. O sea, la KTM era como una especie de bisturí. En cuanto le insinuabas algo, allá iba. Pero, sin embargo, la GS ahora mismo está un poco entre ambos mundos. Va bien y va sola. Es agradable, las suspensiones van bien. O sea, lo hace todo perfecto. O sea, no, es muy progresiva, no te da sustos. Está bien, es una moto que bueno, me ha gustado. También tuve una 701 enduro, que esa la quité pronto, porque no era lo que buscaba. Necesitaba también salir a carretera. Y esa moto era como muy, muy dura, no se podía salir a carretera con ella. Y además es que en campo era como también muy bestia, con lo cual no me servía para lo que yo buscaba. Entonces nuestro trail, que es un poco más tranquilo, pues era demasiado esa moto. Demasiados caballos. Of ancient stone, a path that's carved but little known. The silver thread is spun with air, a ghost of gold is tangled there, ascending through the spiral gates. Timeless light on waterways. Break the glass and... Jaime, ¿tú has sido autodidacta en el campo o has hecho tus cursitos o cosas por ahí? Pues bueno, al principio empecé solo, autodidacta, a mirar vídeos y demás. Al tiempo, a los 2 o 3 años, entró una persona a echarme una mano aquí porque, bueno, le entusiasmaba la idea y demás, que fue piloto en el Dakar hace unos años y, bueno, estuvo conmigo unos años y hace poco decidió marcharse para montar otra historia porque él iba más enfocado a la competición y demás, ¿no? De hecho, estuvo en el Dakar. En fin, el caso es que aprendí mucho de él también y de la gente que he ido conociendo durante todos estos años, porque realmente ahora 300 ya tiene una base de datos aproximada de 1.500 personas. Y sí, y somos, ya te digo, en una comunidad de WhatsApp que habrá unas 400 ahí. Entonces, somos muchos y de muy variadas procedencias. Entonces, nos autoalimentamos los unos a los otros. Esto es una especie de comuna, ¿no? Nos ayudamos. Hay gente aquí que ha corrido también en enduro, ha sido campeones. También en mi pasado conocí a otra persona que había sido campeón también de enduro de Castilla-La Mancha. Entonces, me he ido enriqueciendo de unos y de otros, igual que yo he intentado ayudar a unos y a otros a ir mejorando. Por ejemplo, ahora últimamente han entrado muchas personas desde la Lutulentus, que al final no he contado lo que era. Eso. Pero de la Lutulentus también han entrado muchas personas muy nobles y al final, pues, en este tipo de rutas no es el mejor momento pues para ayudarles. Oye, mira, corrige esta postura, oye, que te he visto que vas de esta manera, ¿por qué no intentas esto? A lo mejor te viene bien. Y entonces esa persona le va intentando corregir esa postura que lleva mal y pues mira, he ido más cómodo, me he cansado menos y he podido aguantar más kilómetros. Pues gracias y tal, y así nos vamos ayudando un poco entre todos. El asfalto canta un mantra de neón. Sigo la estela de una voz en mi buzón. Las curvas se rinden a la luz de razón. En esta ruta libre no hay otra condición. Vampi susurra verdades de otra condición. Vampi susurra verde trail y metal. Lutulentus, ¿lo explico? Sí, sí. Sí, por favor, pues... porque tú has venido aquí a hablar de tu libro. No, que va. No, me vengo a referir el tema de Lutulentus. a
a lo que me refería, lo mismo de antes, ¿no? Que tú vienes aquí a contar tu libro en primera persona como me lo quieras contar. Y evidentemente yo tengo curiosidad por saber qué es eso de lo que me vas a hablar. No he venido a hablar de mi libro, o sea... No, pero cuéntamelo, para que nada. me interesa. Bueno, el Lutulentus es que nace un poco por varios motivos, razones. Yo ya llevaba tiempo con esta idea algo de una especie de festival en el que se uniera la ruta, el concierto, el circuito de obstáculos, el buen rollo, el estar allí con gente que nos llevara sus productos, sus cosas, ¿no? Y al final, pues se materializó este año porque hacemos los 10 años de 300 km y al final yo quería que también fuese algo social porque 300 también es un poco social, es un poco comunidad y como tengo también a mi madre con leucemia ahora, pues también era un momento de meter un poco a la Asociación Española contra el Cáncer, que ha sido en este caso la que nos ha ayudado también a mover un poco el evento social, ¿vale? Entonces... Es cierto, Raúl tiene una camiseta conmemorativa, sí, ¿no? Sí. Aquí pone de la Asociación Española contra el Cáncer. Correcto. Y nada, bueno, en fin. Lutulentus también nace porque el nombre significa suciedad, barro en latín, y nace un poco pues también de la comunidad. Realmente este nombre nace de dentro, de hacer encuestas, porque nosotros normalmente, o yo por lo menos lo que intento es sacar a la comunidad, sobre todo de WhatsApp, encuestas, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? ¿O cómo vemos esto? ¿O cómo veis aquello? Y al final cuento mucho con las personas para realmente hacer las actividades que hacemos. O sea, no es porque yo me la invente y sí, que también tengo parte, porque soy un poco... Me defino... De hecho, soy informático y siempre me defino como un soñador y una ilusión. No sé, me gusta crear ideas y vengo un poco del mundo ese de la consultoría y de generar ideas, nuevos negocios, etcétera, etcétera. Y soy muy emprendedor. Entonces, miro mucho al usuario, que es algo importante, y realmente pues cuento mucho con las personas que hay en el grupo. Y para Lutulentus también, a través de este tipo de encuestas, lancé una pregunta, oye, ¿quién le interesaría o quién le gustaría empezar a ayudar a 300 para hacer esto? Y al final surgieron una serie de personas ahí que al final hemos montado un equipo que también ha estado ayudando, por supuesto, en el Lutulentus, porque solo era imposible. De hecho, fue una locura ese día. Y el tema de contactar con las marcas, el tema de... Nos hemos ido repartiendo trabajo. Y al final, pues, mediante un Trello y una manera de avanzar en el proyecto, pues, hemos ido sacándolo. Y bueno, entre todos, creo que no ha estado mal. ¿Se podía mejorar? Por supuesto. Y hemos aprendido. Nos ha servido, sobre todo, de aprendizaje este proyecto, la primera Lutulentus. Del vampi aprendí que el viaje es el fin, un lazo de acero sin rastro de espín, compañeros de ruta, fantasmas del viento, unidos por cables y puro sentimiento. Me ha dejado una pregunta rebotando, que es la pregunta del por culpa de o gracias a. Muchas veces comento que los eventos salen adelante en el por culpa de o gracias a, y en este caso en gracias a, y pienso por ejemplo en el último evento que organizó Raúl precisamente, y gracias a Raúl salió adelante. ¿Gracias a quién, además de ti y de tu madre, Jaime, a quién nombrarías tú para poder decir que gracias a esa persona o gracias a este evento ha salido adelante la de Lutulentus en sí? Pues sobre todo tengo que agradecer a Luismi, a Pablo, a Natalia, a José y Sandrín también, que nos ha estado ayudando también con las redes sociales. O sea, este equipo ha sido el que sobre todo ha estado cerca, incluso también mi pareja que me aguanta, que no sé cuánto me aguanta. Entonces sí, gracias a ellos, pues es verdad que he hecho horas infinitas, pero vamos, han sido un apoyo enorme. En el grupo que tengo con mis amigos, los Overflander,
pues no sé cómo alguno de ellos, no sé quién fue en el momento, dice, oye, hay un evento en un pueblo de Toledo que se llama San Pablo de los Montes, para que la gente más o menos lo sitúe, está, vamos a decir, por cerca del Parque Nacional de Cabañeros, más o menos, vamos a orientarlos así, para la gente que no se escuche de las distintas partes. Bueno, pues San Pablo de los Montes. Oye, pues va a haber ahí un evento, va a haber concierto, va a haber una pequeña ruta off, va a haber un circuito, va a haber prueba de motos. Pues parece interesante, venga, vámonos para allá. Y encima, pues, con esa cosa de ayuda, que es pues todo lo que se recaude o parte, o eso ya no sé hasta dónde, o por lo menos el que comprara una camiseta, como en mi caso, pues iba para la Asociación Nacional de Ayuda contra el Cáncer, la Asociación Española. Entonces, me pareció súper interesante. Yo tengo que decir que ahí me metí en un grupo de WhatsApp, que es el que hablaba Jaime, y yo ahí he visto una cordialidad pues que la comparo con los grupos de los podcasters o el nuestro de Estado Civil Motero. Hay un respeto absoluto, hay un buen rollo, no hay una palabra más alta que otra. Entonces, todo eso quiere decir que es una comunidad, pues como les contaba Jaime, pues que la gente va a disfrutar, a pasarlo bien y no al critiqueo, al meterse con el otro, que es muchas veces lo que vemos por redes sociales o por grupos. Entonces, a mí me pareció muy bonito y muy bien. Mi experiencia en Lutulentus este año en San Pablo de los Montes, pues fue muy especial también, y voy a contar mi anécdota. Daban previsiones de tormentas, fue esa semana que no paraba de llover, que era tormenta tras tormenta, pero además tormentas serias y tormentas gordas. Y yo pues me organicé el viaje para ir en el día, ir el sábado para allá, volver por la noche de vuelta, y buscando esas ventanitas en las aplicaciones del tiempo para que no nos cayera una tormenta gorda, y lo conseguimos. O sea, fuimos desde Madrid hasta el pueblo este de Toledo y no nos cayó una gota. A la vuelta tampoco. La ruta la programamos también viendo otra ventanita, hicimos la ruta, que por cierto, corta, breve, pero espectacular, Jaime. Enhorabuena porque la ruta fue muy bonita. Y tampoco nos cayó ni una gota. Pero estando ahí en el evento se deslució un poco porque es que no es que lloviera, no es que fuera una tormenta, es que jarreaba, o sea, era que se nos caía el cielo encima. ¿Cómo lo viviste tú todo eso, Jaime? Pues la verdad es que, bueno, mal. Yo me disgusté muy rápido en este sentido y me disgusté mucho porque, bueno, además esperábamos mucha gente, muchas peñas moteras que iban a ir a verlo y, bueno, de hecho, patrocinadores, colaboradores, llamémoslo como sea, realmente nos han ayudado mucho y también esperaban más asistencia, creo yo. Entonces, bueno, aquí nadie, sobre todo los colaboradores, lo que han hecho es aportar regalos también para el tema de la rifa que hubo al final, la rifa solidaria. Y bueno, pues sobre todo eso, esperábamos mucha más gente. Y bueno, la ruta, como bien has dicho, era cortita, pero era como una actividad más del Lutulentus, no una ruta en sí, sino era una actividad más, igual que hubo otras, como por ejemplo la de prueba de motos u otras, ¿no? Había charlas también en abierto que estuvo dando en ciertas carpas, estuvieron dando charlas, incluso hubo algún masterclass también de pilotaje por parte de alguna escuela. O sea, no sé, hubo bastantes actividades y se puede mejorar seguro, porque la organización al final, aunque no lo parezca, hubo ahí ciertos momentos de caos. Entonces, una especie de caos controlado, pero sí, fue algo un poco caótico en ciertos momentos. Porque como además la lluvia no nos dejó estar en las carpas de la entrada, que era donde se tenía que hacer la recepción y darte la bolsa de bienvenida. Eso es, el welcome pack y todo esto, pues se tuvo que trasladar a otro punto, tuvimos que distribuir las cosas, entrábamos al pabellón y salíamos, entonces se descontroló bastante ahí todo ese tema. Pero bueno, al final, quitando el tema de la lluvia, pues no estuvo del todo mal. La gente en general se lo pasó bien y ya está, no sé. Así el año que viene lo mejoramos. Yo creo que estuvo fenomenal. Ahí la única pega, que contra eso no se puede luchar, fue pues esas tormentas que era salir el sol, a la media hora el tormentón
mundial y luego al rato salía el sol. Bueno, pues eso no nos dejó disfrutar de probar una moto, de hacer el circuito ese que se había preparado allí, que era muy interesante, y de otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que fue el evento en sí a mí me agradó y me gustó mucho. Porque al final lo que se trata es ir a pasar un rato en moto, a compartir con amigos y a vivir momentos diferentes y distintos, ¿no? Y creo que eso está conseguido. O sea que yo por mi parte te doy la enhorabuena a ti y al equipo. Gracias. Nos comenta Miguelón desde el grupo de Telegram, dice que siempre existe en los eventos un porcentaje de caos que casi siempre a veces solo se dan cuenta los organizadores. Yo creo que en este caso los organizadores a la misma vez son los sufridores, ¿no? Porque a lo mejor el que va allí al evento pues va a su bola o va con una expectativa contando una cosa u otra, pero el que está en la organización pues está sufriendo para que todo vaya bien, incluido la meteorología, que esa es otra. Pero ahí se veían los tíos aguerridos que van a los eventos, Bumpy, no los moterillos endebles como alguno que no quiero mirar ni... Hombre, por favor, pero no lo dirás por mí, ¿verdad? No, por ti, como lo voy a decir por ti. Faltaría más. Jaime, ¿tú no viste alguno que se fue a hacer la ruta y volvió cuando más agua caía, pero chorreando? Yo digo, ese hombre tiene que tener mojados hasta los calzoncillos, porque es que, por muy buen traje que llevaba, es que le había caído de lleno. Sí, lo sufrí mucho eso, ¿eh? Cuando veía que la gente venía empapada, decía, madre mía, qué desastre, y así estaba. Y ya no sé, había veces que incluso me bloqueé y ya no sabía qué hacer. Pero es que la gente es que tiene pocas ideas a veces, porque yo lo primero que hice cuando me dieron el welcome pack o la bolsa de bienvenida, que fue, y la camiseta esta que llevo puesta ahora, la saqué de la bolsa y la bolsa me la puse de gorro y yo iba tan guapo y tan hermoso con mi gorrita, con mi bolsa en la cabeza, la gente se descojonaba de risa, pero bueno, yo me puse la bolsa en la cabeza y así no me mojaba. Eso se llama modo tieso superviviente. Hombre, hay que agudizar el ingenio. Hombre, las cosas como son, y para eso los moteros somos los números uno, ¿eh? Si no agudizamos el ingenio, seguramente copiamos de cualquier otro que haya agudizado el ingenio. Y en esto, Jaime, cuando tú has comentado en el grupo de WhatsApp que tenéis tanta y tanta gente, eres seguro que en este tipo de grupos existirá siempre el cacharritos, ¿no? El que comparte cosas de AliExpress, de Temu, etcétera, etcétera. Sí, ahí tenemos de todo, la verdad. Y bueno, sí, ahí tenemos un canal también de taller, hay gente que pregunta, ¿no? Pues cómo puedo arreglar ciertas cosas y muchos se implican también en echar una mano de cómo lo pueden reparar. También tenemos un canal de mercadillo, que sé de varias personas que han vendido la moto a otros del grupo. No sé, es que ya tanta gente, pues al final funciona un poco todo. Y tenemos uno de salidas de viajes que es el que menos funciona. Es el que menos funciona. Bueno, funciona, pero no funciona. A ver, lo explico. Yo intento siempre que se plantee una plantilla de hacia dónde vamos, el track que vamos a usar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo detallado para que sea una especie de cartel y la gente se apunte o no se apunte. Simplemente que copie su nombre y lo pegue, o una encuesta que ya sabemos cómo funcionan las encuestas de WhatsApp, sí o no, o ya está, ¿no? Entonces, al final, muchas veces se convierte en un canal en el que la gente comenta, oye, pues ¿cómo vais a ir? Oye, pues si me esperáis, oye, no sé qué, y luego empieza a subir fotos y decir, madre mía, no puede ser, es que este no es el canal para eso. Entonces, hay veces que lo sufro un poco ese tema también, pero bueno, estoy a ver cómo lo solucionamos todo eso. Disculpa, Jaime, en una palabra, becarios. Hazme caso, becarios. Que se queden o no como becarios, vale, pero los becarios te solucionan muchos problemas, te dan mucha ayuda, te apañan muchas cosas y, entre otras cosas, incluso te dan y otras más veces ideas. Te generan problemas también, Bumpy. Dilo todo. No, yo no puedo tener ninguna queja de los becarios. Es más, hay incluso algunos que me ofrecen alojamiento cuando me hace falta. Qué bueno.
Así es. Pues sí. Escúchame, las cosas como son. Así fue como hace poco, aprovechando en el Por Culpa de O, gracias a que uno de mis becarios pues tenía alojamiento cerca de un sitio donde yo tenía que hacer una reparación in situ para mi queridos amigos, vuelvo a hablar de mi pedazo de RT 1150 y donde tuve la facilidad de probar una moto incluso un poquito más veterana en este caso, que nuestro amigo Suso Corral está deseando que le haga una crónica sobre cómo, el cuándo y el porqué de esa gran moto. Que bueno, va a tener que esperar. Que la moto es una Honda Pan European ST 1100. Pues el amigo Suso Corrales ha sufrido ya 2 vídeos con esa moto. El que yo le mandé en su día y el que le mandaste tú el otro día. O sea que ya ha sufrido 2 veces viendo vídeos de esa moto. Pero bueno, no vamos a monopolizar esta conversación que hemos traído a Jaime para exprimirlo un poquito más. Lo que pasa es que, como ya ves, Jaime, vamos desvariando de una cosa a otra. Sí. Y tú eres testigo de que no hay un guión establecido como tal. Volvamos a la parte de cómo se sufre. ¿Ves cómo no había guión? Ya. Ni guión, ni... bueno... Ni seriedad, ni formalidad, ni nada. Por favor. Aquí, Jaime, seriedad ninguna, ¿eh? Ya. Ya te dije que aquí veníamos a pasárnoslo bien, sea como sea. Jaime, fechas aproximadas de estos eventos, supongo que los tendrás todo el año, ¿no? Pues este año ha sido el único así, digamos, más serio que hemos hecho la trilogía toledana, que queda aún todavía la tercera parte. Estaba pensado para hacer una en enero, se hizo más o menos enero-febrero, otra marzo, abril, y ahora que no nos ha dado tiempo a plantear la tercera, que será en octubre. Ya no hay otra porque no se puede entrar en campo. Y la de noviembre, el año pasado, bueno, llevamos unos años celebrando ya el cocido, que sería en este caso la quinta o la sexta, no recuerdo, que nos movemos a un sitio y hacemos como una especie de cierre de año. El año pasado estuvimos en Cantabria, hicimos por fin, antes de que cerraran la pista de Sotres, le hicimos con el grupo, que ya lo han cerrado tristemente, pero bueno, yo casi que... O sea, no quiero tirar piedras a mi tejado, pero casi que lo veía venir y casi que lo veía necesario, porque era un desmadre. Había muchísima gente, muchísimos coches, muchísimas motos. Bueno, fue en noviembre, yo la hice también en agosto y vi que había demasiada gente. Entonces, bueno, hay que regularlo. Yo lo que pasa es que prohibirlo a lo mejor no lo hubiera hecho, pero bueno, eso ya la filosofía... Yo lo regularía, igual que deben hacer otras cosas, creo yo, pero bueno. Es otro tema. Yo por ahí arriba no he hecho así pistas de esas. He estado por Zaragoza hace poco, por Utebo y por ahí, pero más arriba no. Entonces, creo que alguna pista sí que la han regulado, cobrando una especie de peaje, y entonces, bueno, de alguna forma limitas o controlas pues ese acceso, ¿no? Pero a mí eso de prohibir una pista que cuando la haces se supone que tiene su... vamos a decir, su aliciente de belleza, de aventura o de algo que cuando mucha gente la hace es porque tiene algo especial, resumiendo. Entonces, pues que lo regulen. Si pueden pasar 500 personas al mes, pues que pasen 500, pero eso de prohibir yo no lo veo. Es igual que tú estás en Toledo, estás organizando estos eventos trail por Toledo, que es más permisivo que en Madrid, que en Madrid es que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo ves todo eso, Jaime? Que debería regularse un poco más la historia. Además, muchas de los caminos y que son vecinales de toda la vida, de los que la gente ha usado para trasladarse por el campo, los agricultores, etcétera, etcétera, si dejamos de pasar por esos caminos, ¿qué ocurre?
se pierden o no sé. Entonces yo creo que se debería controlar de alguna manera, pero no prohibirlo, ciertamente. Exacto. Yo, de todas formas, ahora que me estoy soltando en esto del mundo del trail y del pisteo y cosas de estas, ¿puedo hacer publicidad, señor Vampi? Hombre, por favor. Hombre, por favor. Pues me muevo, sobre todo, me he ganado el 10%, sí. El 10% es lo que me paga el Vampi por hacer de becario, Jaime, porque tú que no lo sabes. Me muevo mucho con DMD2. ¿Vale? Me parece una aplicación bastante buena. No conozco otras tampoco, la verdad es que... Pero me parece una pasada que le digas, quiero ir a tal sitio y te organice una ruta, independiente de carretera o tal, que eso ya lo tenemos más controlado con otras aplicaciones o con otros navegadores, que te haga una ruta por campo, por pistas, y encima te dé la alternativa de elegir si es fácil, intermedia o difícil. Me parece una verdadera pasada. Y la verdad es que te lleva muy bien a los sitios. Quieres ir voy a repetir lo de siempre, Vampi. Tú te has puesto pesado con tu RT, yo con lo de mis ermitas, mis castillos, mis pantanos y todas esas cositas que yo voy a visitar por ahí. Le dices, quiero ir a visitar tal ermita o tal castillo y te hace tu rutita fácil. Yo siempre le pongo fácil. Y sí que me estoy encontrando en muchas ocasiones que se le ha puesto, como se suele decir, puertas al campo. O sea, es que muchas veces te encuentras con un vallado, un cercado, y que alguien ha puesto una valla allí y te tienes que dar la vuelta. O sea, yo no sé hasta qué punto, pues, todas esas cosas son legales o se pueden hacer. Yo creo, bueno, si son caminos vecinales no deberían estar cerrados, pero muchos se cierran porque o hay ganado o la finca, no sé, no les interesa que pasen, no sé, hay ciertas veces que suele suceder que cierran los caminos vecinales y no deberían. Pero sí ocurre cuando navegas con este tipo de aplicaciones. Con Osman pasa un poco parecido. Le indicas que quieres ir de un sitio a otro y te lleva. Si encuentras los caminos que están abiertos y suelen ser pistas, pues suele llegar. Pero puede suceder que te encuentres con fincas cerradas, sí. Sí, pero que son cercas de estar del alambre y una puerta que es como si alguien hubiera cogido y acercado su parcela de X metros y se acabó el camino allí. O muchas veces también me estoy dando cuenta que ha llegado el tractor, te ha arado. Hay olivos y por ahí va un camino y justo en ese trozo de los olivos ha desaparecido el camino. Llega hasta allí, desaparece el camino porque lo han arado y luego más para adelante, si eres capaz de atravesar todo el arao, sigue el camino. O sea, es que yo no entiendo cómo esas cosas pueden pasar, pero bueno. También me ha pasado, sí. Que muchas veces esas cositas también son divertidas porque, claro, se complica la ruta, se hace más picante, se hace más difícil y, bueno, pues tiene su aliciente. Ojo que el que te está hablando le da igual hacerlo con su K1600 de 400.000 kilos, que eso es un tráiler con ruedas, ¿vale? No te rías, que te lo digo con conocimiento de causa, que lo he visto llegar al sitio tarde, también las cosas como son, por ver esas ermitas, esos arcos medievales, etcétera, y tener que quitarle barro a una moto de carretera. ¿Dónde se mete, por Dios? ¿Dónde se mete este tío? Que le da igual. Luego con la ceferina, pues llega con su 450 y dice, ¿cuánto tengo yo que volver a hacerlo? Pero más ligerito. ¿Es o no es así, Raúl? Pues sí. Ya lo contó aquí el Calcino en la última ruta que hice con él, que nos metimos por unas pistas que el tío flipaba que iba yo por allí con la K1600. Y encima iba con el amortiguador delante ya soltando aceite que me lo había cargado ya de antes. Y tuve que ir a Damián, donde DMX, que me arregló el amortiguador delantero porque por de hacer esas tonterías, claro, una moto de ese peso y de metiéndola por ciertos sitios,
pues yo creo que el amortiguador se debió estropear, por eso es el segundo, el tercero que tengo que arreglar ya. Madre mía. De la K1600, una K1600. Y el otro día, cuando fuimos otro amigo Berflander, Ernesto y yo, a buscar al Bumpy, que venía a Madrid, venía además, ¿con qué moto venía Bumpy? Bueno, pues por si no lo haya hablado todavía de ella, con una pedazo de BMW R1150 RT preciosa, cargada de maletas como si no costara, con música de fondo. Con música. Sí, iba con los altavoces ahí a full. Pues allí yo tenía hecha la ruta para ir a recogerle cerca de Navalmoral de la Mata, y yo me puse de esas chinchetas que me pongo yo para ir visitando ciertas cosas, y una de ellas era un banco panorámico. Ah, sí, lo conozco. Un banco panorámico que había en no sé dónde, ya no me acuerdo. Y en principio había un poquito de pista, pero jolín, detrás de mí venía el amigo Ernesto con su GS 1250. 1200, perdón. No, 1250. Quítale 50, Ernesto. Creo que es 1200, ¿no? No, yo creo que hay que ponerlo los 50. Es la GS, la Rally 1250, la de los colores blanco, azul y todo eso. La blanca o lavadora y una pegatina azul que tiene por ahí. Pero bueno, ya lo pondré yo aquí en el... Y si no, que nos lo diga Ernesto. Ahí está, correcto. 1250. Y él iba detrás de mí diciendo, ¿pero dónde va este tío con la K1600? ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? Y ya cuando ya vimos que allí no se podía pasar, dice, menos mal que estás dado la vuelta, dice, porque si no, habíamos terminado muy malamente. Pero bueno, yo intento llegar a donde quiero, y si no se puede, pues no se puede, como en este caso. Bueno. Precisamente en esa ruta, que lo hemos comentado hace un momento, la libre interpretación de podemos o no podemos pasar por un carril. Un carril que ya se ve que ha pasado vehículos pesados, etcétera, que tienen suficientemente el ancho como para incluso dar la vuelta con la moto, que pasa un coche y a lo mejor luego se bifurca la carretera que podría ese coche o ese vehículo dar la vuelta. Y de buena primera te encuentras una señal de tráfico, ojo, no homologada, porque bajo mi concepto y bajo mi criterio era una señal de tráfico que sí que tenía las viñetas bien dibujadas como tal, que parecía que estaban bien impresas o bien pintadas, pero no era una señal de tráfico homologada con la UE, vamos a ver. No es la típica señal de tráfico que te encuentras en la carretera, sino que estaba en un carril que te prohibía la entrada de vehículos a motor. Por lo cual, que de esto el señor Juan Carlos Torribi lo podía comentar, los vehículos a motor que se refieren a motocicletas y coches. Pero un ciclomotor o un patinete o incluso creo que un vehículo agrícola podría pasar. Pero bueno, lo cierto es que si tú plantas una señal de ahí y ya te prohíben pasar, o ya te encuentras tú con tu criterio de me la juego, paso y me coge el guardia civil o el vigilante, como se llame, de la carretera, depende también de donde se encuentre, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? La agente forestal. El agente forestal. Guarda forestal, se llama aquí en este caso por aquí por el sur. Pasa que te encuentras un poco amedrentado, pero es que curiosamente luego bajamos infringiendo la ley, que yo diría que no la estábamos infringiendo, y era precisamente para llegar ¿a dónde, Raúl? A un puente medieval muy bonito. Yo estaba esperando que me dijeras romano para trincarte el premio, tío. Pues no lo he hecho porque lo haya deducido, porque soy un pequeño iluso, pero bueno, pues un puente romano, venga, va, bueno, date el gusto, venga, que no, ya no tiene gracia. Pero además es que ya no era el puente no era romano, si eso tenía pocos años. Pero bueno, era un puente bonito, pero lo bonito del sitio ya no era el puente, era por donde discurría el río que pasaba por debajo del puente, que era como si hubieran pegado un hachazo allí entre las piedras y un cortado espectacular. Correcto. O sea, es curioso ver ese sitio, discúlpame que te interrumpa, querido Raúl, pero es curioso porque es un río estrecho en sí, pero profundo. Y es como está diciendo Raúl, es como si le hubieras pegado con una radial hacia abajo, y no es un ancho, sino muy estrecho y como si tuviese mucho desgaste la roca, y al final pues ves lo que ha hecho realmente en sí la naturaleza. Pero es curioso y digno de ver. Muy bonito, sí. Ahí se podría hacer una ruta, Jaime. ¿Dónde hasta es? Allí pasar, pues, a ver, si te lo digo, porque yo tengo menos memoria que un grillo. Bueno, lo buscas. Recorta esta parte, Vampi. Acuérdate de recortar esta parte.
te lo busco, te lo mando. No se llaman minutos de relleno. Cuando cambiamos de conversación y empiezo yo aquí a contarte otra cosa, son minutos de relleno. Acuérdate también, Raúl, del agua vigilada. ¿El agua? Anécdotas de cuando sale uno en ruta, sobre todo con Raúl, que te paras en un sitio y te dice que yo vamos a hacernos la huerta, que he visto un sitio para hacerle una foto muy chula. No, íbamos, sí, pero que eso lo hemos hablado tú y yo ya en un bar y me lo has grabado y todo eso, ¿no? Correcto, está en el episodio anterior. A ver, ¿y dónde lo tengo yo? Ya lo he encontrado. El sitio este que estamos hablando se llama Estrechura del río Pusa. Búscatelo. Puente Viejo y Río luego Pusa. el puente. Sí, Me suena el río Pusa. Esto está en el Monte de Toledo también, ¿no? sí. Sí. El pueblo se llama Santa Ana de Pusa, yo creo. O sea, Sí, tú esa pones. zona esa zona es muy bonita. Claro que sí. Estrechura del río Pusa y luego un poquito más está el puente viejo Santa Ana de Pusa. Ese puente está restaurado y a lo mejor en esa restauración habrán puesto esa señal. Incluso por delante tenía 3 rocas para no permitirte el acceso a vehículos, pero una de ellas ya está retirada, con lo cual creo que sí se puede permitir el acceso a vehículos. Evidentemente a lo mejor un camión no, pero un coche o una moto no le hace ningún tipo de daño a un puente que está hecho de piedra, no un puente de madera ni muchísimo menos. Pero sí, ya te digo a ti que merece la pena echarle un vistazo. Y en el Por culpa de Graciosa, pues Raúl que se metió haciendo road con su K1600 allí y yo con mi RT, que esa es otra. Claro, pero fueron 50 metros, Vampi. Pero coño, hay que darle glamour. En la foto hay que hacer que parecer que mola. Y ahí parecía que estábamos, Claro. vamos, éramos los overflander del día, vamos. Pues los amigos que lo quieran ver o apuntárselo para hacerse un paseito por allí, Estrechura del río Pusa. Un sitio muy curioso. Y con estos calores hay pozas, o sea, bajando ahí al sitio hay pozas para darte un chapuzoncito bastante majo. Sí que es verdad. O sea, que si algún amigo quiere apuntárselo para dar una vuelta, ahí lo tiene. Sí, la verdad es que ahora en verano es doloroso salir. Por lo menos a mí me cuesta mucho en verano salir. El verano no está hecho Para mejor, la moto. o mejor dicho, la moto no está hecha para el verano. Es curioso, pero que el motero como tal prefiere andar en moto y además está mejor equipado para el invierno que para el verano. Y el verano, que es precisamente esa época donde la moto se disfruta. Aunque cuando yo hacía trail, me vengo a referir, cuando yo salía con el grupo que tenía la moto con ruedas de tacos y demás, disfrutaba muchísimo meterme por un charco. Es que me encanta un charco. Eso, la sensación de ver el agua como te salpica o viendo cómo salpica el delante, o mejor dicho, al revés, cómo el delante te salpica a ti, que esa es otra. Te pilla con el casco abierto, que se suda también en invierno, porque es que no paras de hacer bastante ejercicio en la moto y no vas a velocidades excesivas. Pero en invierno yo he hecho rutas muy chulas y en verano, al menos cuando se acerca el verano, mayo o ya a partir de septiembre-octubre, pues se disfruta, se sufre bastante más por el polvo, se pasa bastante calor, estás deseando pillar un enlace para refrigerarte un poco más. Y luego entra la parte en la que tienes que ir bastante mejor equipado, me refiero, que no te falte agua, con alguna barrita energética y los porsis, ¿no? Que esa es otra, esa mochilita con los porsis, o esa riñonera cargada de porsis, que no te hacen falta, pero como aquella vez que te pasó, que ibas con otro, que una tirita, lo que sea, pues al final terminas cargando porsis como se lo costaba. Jaime, por cierto, cuando organizas un evento, yo creo que tú dirás que, me invento, en este grupo de WhatsApp, por ejemplo, chavales, mínimo, me invento, ruedas de tacos, mínimo presiones de tal, mínimo unas rodilleras o mínimo protecciones. Pues es otro tema, sí. Normalmente ahora pues aconsejamos siempre, yo al menos siempre digo que hay que llevar ruedas mixtas, mínimo pues eso, unas TKC80, KU4, ese tipo de ruedas.
Y el tema del agua, ahora una mochila de hidratación, evidentemente. Y el tema de las rodilleras, que precisamente el otro día escribí un post en el blog sobre eso. Había un chico que quería comprarse unas rodilleras y tal, que se lo había aconsejado yo varias veces ya, porque yo me lesioné en el pasado, hace como 2 o 3 años, o 4 quizá, no sé, y con un menisco. Estuve lesionado bastante y al final es que te deja fuera de juego, con lo cual al final te compras las rodilleras ortopédicas cuando ya te lesionas. Y sí, ha sido otro tema de los que hemos hablado últimamente en el canal de WhatsApp, que surgían ciertas personas que decían que para lo que hacían ellos tranquilamente y demás, que no les hacía falta. Y yo decía, bueno, yo tampoco hago unas barbaridades y yo me lesioné. Y además hago deporte habitualmente, voy al gimnasio, en fin, que no tengo las piernas débiles. Con lo cual creo que imprescindible rodilleras ortopédicas en el campo. Porque estas motos pesan bastante, las inercias te pueden hacer una lesión rápida de algún ligamento o menisco. Y claro, pues ya al final te toca pues operarte y te deja fuera de juego, es que es así. Con lo cual sí, hay ciertas cosas que se aconsejan en el grupo y se escriben en post para que la gente lo vaya teniendo en cuenta. Igual que lo de los neumáticos, que es un tema que se habla siempre. Bueno, el tema de los neumáticos, han escrito ríos de tinta en internet sobre a mí me fue bien este, a mí no me fue mal el otro, pues yo opino esto, yo opino el otro, que es lo mismo que te estábamos hablando al principio del tema de los cascos. A lo mejor el casco que a ti te hacía ruido resulta de que no era porque el casco fuera ruidoso, sino porque era tu entorno, no estabas acostumbrado a él. Cabeza, la forma de la cabeza. Sí, bueno, cabezas hay muchas formas. Esa es otra. Con el tema de la rodillera, yo tengo una conspiranoia, porque esto también fue una cosa que me quebró la cabeza en el me la compro, no me la compro, me la compro, no me la compro. Te voy a explicar por qué y a lo mejor me vas a entender. Cuando alguien habla de los road, estamos hablando de trail ligero, con ropa ligera, en una época en la que no es invierno. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces pistas, o yo hacía pistas, sobre todo en invierno, encontrabas en la tesitura de que lo ideal es ir con una ropa de cordura de invierno que te proteja del frío, y el llevar rodillera debajo no era para mí algo... no entraba en mi cabeza. Yo llevaba peto, le quité todas las protecciones a mi chaqueta, con lo cual yo llevaba mi peto de protección, que tenía muchas más protecciones que la propia chaqueta, pero en el caso de las piernas yo veía que iba indefenso, ¿no? Sí que tenía mis botas, que por cierto, esa es otra cosa, de otra conspiranoia que tengo yo con las botas. Porque prefiero ir ciertamente seguro a donde piso y lo que estoy tocando con las palancas a ir totalmente rígido. Ojo, tiene que haber un término medio en el cual ni rígido al 100%, que no estamos hablando de hacer cross, saltos y caerte realmente a velocidades altas, ni tampoco ir con zapatillas de deporte. Tiene que haber un término medio. Entonces, creo que cuando ya te caes es cuando piensas, como tú mismo has comentado, que tiene que haber invertido más dinero en unas botas algo más, no digo ortopédicas, pero más flexibles, con ciertas articulaciones, etcétera. Y en el caso de las rodilleras lo mismo. Pero yo no terminé comprándome las rodilleras porque pensé de que, bueno, que al final me iba a quebrar más el problema de ir cómodo o incómodo en una moto con un pantalón de cordura y debajo las rodilleras. Porque yo creo que de esto no se ha hablado lo suficiente, pero yo creo que también mucha gente habrá pensado igual que yo, de rodillera debajo de un pantalón de cordura de invierno. Que esa es otra. Yo las llevo. Lo que pasa es que tiene que ser lo suficientemente ancho y preparado para eso. Evidentemente, no es el cordura normal que es el con el que se sale a carretera. Entonces, hay que, acorde a lo que vayas a hacer un poco, pues prepararse, ¿no? Al final es un traje trail que va orientado también a los road. Entonces sí, que ahí sí que te caben las rodilleras. Y además la bota de enduro, que suele hacer pieza con la rodillera, con lo cual vas mucho más protegido. Si se te cae la moto encima no te pasa nada, en fin. Y si tienes algún giro de rodilla, pues tampoco se te romperían los ligamentos ni el menisco. Entonces es como una pieza. Y sí, la bota de enduro yo era un poco reacio también, porque usaba sobre todo botas trail que son más flexibles, pero te das cuenta que cuando las usas, ya cambias a las botas de enduro, te das cuenta que te sientes incluso más seguro. Ya solamente llevar esa bota es un poco más rígida, sí, pero cuando te haces a ella no es la más dura, porque yo también hay
una gama de botas de enduro que son más flexibles, otras menos. En fin, esta es de las que yo uso. Yo nunca estoy diciendo marcas ni nada hasta ahora, ¿eh? Entonces, bueno... eres libre, ojo, que eres libre de decir o no decir las marcas que tú usas o no quieras usar, que esto ya te digo... Casi todo lo que uso es LIT, de protección, casi todo lo que uso es LIT. El tema de peto, el tema de botas, rodilleras, les encuentro muy cómodas y me dan la protección que necesito, no necesito más. Sé que hay botas muchísimo mejores, de estas que son robustísimas, que cuestan muchísimo e infinitamente más, pero son más duras. Yo las veo como mucho más duras, normalmente me las pruebo y las veo antes. Entonces, casi todo lo que tengo en LIT, que considero que es precio-calidad justo y es cómodo. Las LIT Frame, por ejemplo, que tengo, las rodilleras, es que casi que parece que no las llevo ya. Ni a mí a ellas no me cuesta llevarlas, no me rozan, entonces son las que uso. Y arriba, pues normalmente en invierno hay veces que no llevo ni peto. Llevo una chaqueta bastante dura de cordura y bueno, hay veces que no lo llevo, pero sí, ahora en verano que llevo algo más ligero, la chaqueta llevo el peto debajo y sin protección. Me has recordado una anécdota que creo que ya le he contado en el podcast. Venía conmigo José Luis Sorrentino. En esto que hacemos una parada, las típicas fotitos, jiji, jaja, venga, si tiramos para adelante, él tira para adelante y yo en este momento en el cual estás girando en un sitio que sobradamente había sitio de sobra para girar, pero en esto de que giras un poco más de la cuenta, la moto se te cala y te vas a caer. Te caes, sacas el pie del estribo de la moto, pones el pie en el suelo y en ese momento intentas escaparte de la moto. ¿Qué sucede? La moto cae sobre el talón de tu pie se flexiona, tus deditos, ¿vale? Se flexionan tanto que tu bota se flexiona tanto que te está produciendo un dolor impresionante y tus 200 y pico de kilos de moto encima de tu pie, que no estaban ni de lado, y además con una postura en la cual no podías sacar el pie. El dolor es indescriptible. Yo creía que me había partido las articulaciones de los dedos del pie izquierdo, ¿vale? Imaginaos, ¿cómo sales tú de ahí? Pues sacas lo mejor de ti, la mejor versión de ti, el modo supervivencia para mover como podías dentro de la flexibilidad de la bota, una bota turismo, ¿vale? La bota turismo que sigo conservando, que son las botas que han hecho más kilómetros conmigo, una formada. Pues gracias en cierto modo a esa flexibilidad pude mover la pierna como pude. Ojo, ya estamos hablando de que ya han pasado unos 5 minutos, yo sudando, yo dolor, no podía llamar por teléfono, el casco puesto, no podía usar la marcación por voz, intentando moverme como podía. Ojo, las dos manos en el suelo, intentando mover la bota y el otro pie ya por encima de la moto, pero que no podía moverme. Pero en cierto modo puedo mover algo derecha, izquierda y se deslizó. Se deslizó, que pude escaparme de la moto, pero al ponerme de pie no podía plantar la planta del pie del propio dolor, hasta que ya los dedos más o menos se fueron yendo a su sitio y ya la andananza veía yo llegar a mi compañero. ¿Qué te ha pasado, Vampi? Digo, que se me ha caído la moto. Ya al momento, bueno, yo creo que ya la había levantado cuando ya le he llegado, pero claro, no podía sentir la palanca de cambios. Tenía o sea, es como si te doblo los dedos hacia atrás. Los dedos están acostumbrados a tirar hacia abajo, como si fueras a agarrar, ¿no? Como los gatos cuando van a sacar las uñas, pues al contrario. Es un dolor indescriptible que no lo quiero ni volver a recordar. Y juro que pensé, me compro unas botas rígidas, porque lo que ha hecho la bota, la planta es como unos zapatos de deporte cuando tú los soplas para ver la flexibilidad de esos zapatos de deporte. Pues eso fue lo que me pasó. Eso a lo mejor con unas botas de seguridad no me hubiesen pasado, o con unas botas de moto adaptadas para este tipo de uso, para el tema road, o para lo que hubiera pasado, pues seguramente no me hubiese pasado. Y a lo mejor, bueno, pues incluso la propia bota, como era tan dura, se hubiese escapado hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero es que coincidió que todo el peso cayó de una forma que no podía sacar el pie. Ojalá hubiese podido sacar el pie al momento y no hubiese estado tanto tiempo con ese dolor que era
una tortura, de verdad. Esto, dentro de la inexperiencia que llevo yo, o la corta experiencia de año y pico desde que hago trail con la ceferina, lo he escuchado muchas veces, que la bota rígida es casi fundamental, vital y casi imprescindible. Rígida total, ¿por qué? Porque eso que tú estás contando, Vampi, si te cae la moto encima y tienes una pequeña piedra ahí que te hace como de palanca, vamos a decir, si la bota flexa, ya te has partido, ¿cómo se llama ese hueso? Tibia, ¿no? La tibia de la pierna, ¿no? ¿La tibia rompe un hueso? Que te rompen la tibia, digo. Ah, no, que tibia rompe el hueso. Y voy a romper hueso. Bueno, pues te rompes el hueso de la pierna, del tobillo para arriba. Entonces, bueno, pues... Sí, botas de enduro. Yo, sin embargo, para eso tengo que reconocer que soy un impresentable. O sea, yo siempre he primado la comodidad por encima de, vamos a decir, la seguridad. Que yo busco la seguridad muchas veces en ir con más cabeza. Yo voy a una velocidad bastante moderadita, que eso no quiere decir que no se te caiga la moto encima. Pero es que también hago cosas que los que saben me instruyen, por así decir, y una de ellas también, para que no te pille la moto la pierna, es siempre ir de pie. O sea, cuando vas por una pista, pues lo suyo es ir de pie. ¿Por qué? En cuanto se te va la moto o tal, yendo de pie, es que no te hace falta ni saltar, ya te despides, o sea, saltas de la moto, o sea, ya es difícil. Si vas sentado, es muy probable de que te caigas y te quedes con la pierna debajo. Pero si vas de pie, tienes más facilidad a la hora de saltar, de desplazarte fuera de lo que es la moto, y te llevarás un golpe, caerás rodando, te darás con una piedra, no lo sé. Pero la moto va para un lado, tú para otro, por así decir. Así es, amigo mío. Yo cuento mi experiencia porque no quiero... Hay veces que me decís, no, he aprendido... No, yo lo que quiero que aprendamos todo el mundo es el fallo que sigo cometiendo, que es no usar... O sea, la caída mía ha sido en parado, que podría haber sido en una pista, como podría haber sido en la propia calle, bajando un bordillo que se te cala la moto, se te cae hacia el lado y te coincide la pierna y ahí te estás jodido. O sea, que podía pasar con tu moto haciendo turismo en cualquier sitio. En este caso fue una pista, pero pues lo más probable es que suceda cuando estás haciendo trail o en una pista normal haciendo el cafre, ¿no? O divirtiéndote directamente con la moto como si fuera Portarres. Lo que sí que es cierto, y yo sigo diciendo que bajo mi punto de vista, que es mi criterio, no debe ser lo que tenéis que hacer todos y cada uno de vosotros, odio las botas rígidas. Yo he tenido botas rígidas y la sensación de no sentir el pedal de freno y levantar el pie para subir la palanca de cambio sin saber si la estoy tocando o no, porque es que no la noto realmente, porque claro, es tan rígida que no la notaba. Y estoy hablando de que eran unas botas que ya estaban en cierto modo hechas así. Pero también es verdad, como Jaime ha dicho antes, cuando tú usas una bota mucho tiempo te haces a ella. Es como un calzado. Un calzado cuando te lo pones la primera vez te sientes incómodo, hasta que al final tu pie se hace a él y la postura, los movimientos, etcétera, y te acostumbras al tacto y demás. Pero no sé, que tengo yo en mi cabeza que sigo pensando de que no voy seguro en una bota rígida. Tengo que seguir probando, a lo mejor, no sé, la City esta Adventure, famosa, que mucha gente usa, la City Adventure 2, que es algo más flexible, más, a lo mejor si la uso más y la moldo a mis pies, pues a lo mejor me termino convencido con ella, al menos para las pistas. Yo iba a decir que respecto a las botas, yo me compré, pues cuando estrené la moto, al poco tiempo me compré unas botas, pero no son rígidas. Yo fui buscando un intermedio entre la seguridad y un poco la comodidad, y aún así, yo, lo que tú estás contando, Vampi, yo no sentía ni la palanca de freno, yo no sabía, una vez pegaba unos derrapajes que no veas porque pisaba de más, otras veces no frenaba y uy, y para cambiar me pasaba lo mismo, y de hecho, el primer día que las estrené, me caí 3 veces, en parado, o sea, porque no tienes ese juego de poner el pie, la puntita hacia abajo para pararte y sujetar la moto. O sea, yo no sabía si apoyaba el pie, si no apoyaba, o yo me caí 3 veces, de esto que vas a pararte, de que vas a apoyar el pie, que no sé qué, 3 veces. Ese día que estrené la bota me caí 3 veces. Y no eran rígidas. Jaime,
Estarás de acuerdo conmigo. Todo aquel que monta en bicicleta y se pone en los pedales automáticos se ha caído mínimo 3 veces ese propio día. Sí, yo monto en bici y me caí unas cuantas veces hasta que me hice al tema de los pedales automáticos. Pero en el caso de las botas, sí es verdad que tengo que reconocer que al principio me costaba el tacto ese del freno trasero y de la palanca de cambios, pero ya me he hecho y el funcionamiento, prefiero ir más seguro. Al final hay que decidir un poco, como bien has dicho, Bumpy, que sobre la seguridad o sobre... yo no lo llamo comodidad, pero sí seguridad versus tener más tacto, a lo mejor. Comodidad, yo es que, no sé, tampoco voy tan incómodo. Ya digo, a lo mejor si vuelvo otra vez a las botas de antes, a lo mejor sí lo noto. Esto va por barrios, son las sensaciones de cada uno y es como hemos dicho antes al principio, ¿no? Del tema del casco y demás, cada uno le va de una manera y cada uno arriesga o arriesgará como mejor le vaya. Pero una vez que se haya caído y se haya estropeado, pues ya verás tú como al final recapacitamos todo el mundo. Y yo debería de haber recapacitado como recapacité con el tema del chaleco airbag. Pero bueno, Jaime, antes hemos hablado de lo que estabas haciendo en sí, ¿no? Con la 300 km. ¿Dónde podríamos encontrar información o dónde podríamos alcahuetear un poco? A ver si salen también, Raúl, en alguna de esas fotitos. De los Lutulentos, por ejemplo. Hay un canal el canal de WhatsApp sí que lo publicamos en el Lutulentus, todas las fotos de la Lutulentus ahí, pero sobre todo que se suscriban a la web, que es la de 300km.club, suscribirse, y ahí enviamos una newsletter mensual todos los meses, una vez, se intenta que sea una vez para no pesar, que sea demasiado pesado. Y al final, pues normalmente enviamos todo lo que hemos hecho durante ese mes y cosas que vamos a hacer en el futuro, lo que está por venir, ¿no? Entonces, sí, se puede ver a través de 300km.club, en el blog, cosas que sacamos y en el WhatsApp. Las fotos de Lutulentos, por ejemplo, están en un Google Fotos, que si las queréis ahora mismo las paso en un link. No, de todas formas, Raúl, estoy seguro de que en cualquiera de estas conversaciones que comentamos, en cualquiera de estos episodios que normalmente grabamos, seguramente podrá decirnos o recordarnos dónde podemos echarle un vistazo a estos eventos que organiza Jaime. Bueno, pues nada, que estamos todo el día de eventos. ¿Qué quieres que te diga? Pues es lo mismo que tú nos has estado contando, Jaime. Más o menos. De amigos, relaciones, podcasts, etcétera, pues estamos todo el día para arriba y para abajo. Qué bueno. Y pero que está bien. Y que no falte, que para eso Claro. es la vida, para disfrutarla. Sí, porque entre otras cosas, como yo suelo decir, la moto hay veces en que es necesaria porque te hace mototerapia. Hay veces en que necesitamos la moto para salir precisamente de la rutina de lo cotidiano, para no echar ni siquiera de menos ni el trabajo, ni la familia, ni los quehaceres, ni ese jefe que te putea, ni ese ordenador que está constantemente pitando. Entonces, pues, por culpa de Dios, gracias a el ponerte el casco, te desconecta un poco de todo y luego volverte a quitarte el casco, pues vuelves a la triste y cruda realidad, como es pagar tus impuestos y demás. Por eso siempre digo que Dios bendiga la moto y el que la inventó, porque nos da muchísimos momentos de disfrute, como en este caso, el podcast. Espacio patrocinado por Estado Civil Motero, tu podcast favorito. Querido Jaime, la pregunta del millón con la que termino todo y cada uno de estos episodios. ¿Qué tal te lo has pasado, chaval? Tú que al principio estabas un poquito nervioso. Pues muy bien, la verdad es que lo he pasado genial y encima os disfrazáis y esas cosas. Pues todavía más. Ojo que esto solamente lo sabe quien ha pasado por aquí. Normalmente no, como esto no sale a la luz, no lo sabe nadie. O sea, vale. Aquí venimos a divertirnos y te lo dije desde el principio y te lo garantizaba, ¿sí o no?
Sí, por supuesto. ¿Y vosotros conmigo qué tal? Hombre, por favor, a mí me ha encantado lo bien que te has expresado, lo bien que has ido soltando palabras y evidentemente lo bien que me lo voy a pasar luego editando este episodio. ¿Y tú, querido Raúl? Yo tengo que decir y corregir a Jaime que disfrazarse se ha disfrazado al vampi. Yo soy así. Yo soy como tal cual. O sea, el único que se ha disfrazado ha sido el vampi. Soy así, Jaime. A ver, te has puesto una camiseta conmemorativa, corporativa. Esto no es disfrazarse. Espera, que no me ve Jaime. Eso es uniformarse. Sí, la he visto, sí, por supuesto. Aquí. Sí, ha sido lo primero que me has enseñado. Que llevo la camiseta. Claro, llevo la camiseta. A ver, aquí hay que venir corporativo para estas cosas. Ya. Pues yo me lo he pasado muy bien. 300 llevo. Eso, 300 km. Pues yo encantado, Jaime. Yo me lo he pasado muy bien. Un placer y muy agradecido de que aceptaras la invitación. Gracias. Que tú fíjate si tengo poco tacto, porque en el lío magnífico ese del Lutulentus, que estaba allí Jaime, pues a lo que tenía que estar, y un tío pesado, oye Jaime, ¿tú podías grabar un podcast? Porque yo tengo un podcast demo. ¿Cómo? Digo, no, yo no le dije eso, dije eso, Vampi. Ya. Vale. Tengo un podcast y... No, pero a que te dije, colaboro con un impresentable de Huelva que hace un podcast. ¿A ti te gustaría contarnos toda esta movida y tal? Y Jaime me dijo que sí. Y ya está. Qué bien me vendes, compadre, qué bien me vendes para estas cosas, tío. Cierto que fue así, ¿eh? En fin, querido Jaime, un placer que hayas pasado por aquí. Y como suelo decir, si no nos vemos por la carretera, nos vemos por los fares. Nos tenemos que ver. Cuenta con ello, chavalete. Aquí en Madrid yo creo que habremos estado, hoy no mira mucho la temperatura, pero ayer era 37 por ahí. 37 bajaba yo ayer de la ruta. Y he cocido, pero vamos, está... ¿Desde la ruta? ¿Qué ruta? Hoy ¿Hoy? Estuvimos en Riaza con el grupo, como 40 personas, de Madrid, Riaza, por pistas. ¿Pero fue hoy o ayer? Ayer. Ah, ayer. Sí. Esa ruta la he hecho yo. ¿Sí? Está guapísima. Sí, está chula. Y luego al llegar a Riaza, ¿qué haces, Vampi? Nada, vosotros seguís vuestro rollo. Es que mientras tú estás ahí toqueteando las teclas, nosotros hablamos de motos. Que sí. Ya salió el cansito, el ofendidito. Venga. La ruta esa es muy bonita. Y al principio tiene mucha piedra y eso, y luego hay una zona que están más pistera hace poco. Venga, empezamos. Venga, dale, que no quiere que hablemos, que se pone celoso. ¿Lo he dicho en voz alta? Sí, se te ha escuchado. No tenía apagado el micro. Yo estaba esperándote que nos dijeras eso. Si es que... Déjale, venga, dale. De charla, contando anécdotas, vivencia. Raúl, el bolígrafo, por favor. ¿Ya ves? ¿Lo ves? Que conte que solamente te lo estoy recordando, ¿vale? Ya. Jaime, esto me distraigo. Aquí venimos un rato a hablar de nuestras... He puesto la cámara en chica, pero voy a poner las gafas de ver. Es que, Vampi, mira qué pectorales, tío. Mira qué pectorales. No me gustas. No eres muy Aquí hay gente que sabe que tú y yo
¿Qué? No, pues déjalo, porque estoy en el directo y aquí hay gente luego en el grupo de Telegram que lo escucha. Jaime, o sea, Vampi, el otro día hablando con Jaime por teléfono me dice, pero ¿cuándo me vas a pasar el guión con las preguntas que me vais a hacer y eso? Y digo, espéralo un poquito, que ya te lo pasa el Vampi. Espera un poco que te lo pasa el Vampi. Lo siento, Jaime, ni tú ni nadie tiene guión sobre esto. Bueno, ¿listo? Venga. Al lío. Raúl, 5, 4... ¿Qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil un domingo? Perdón. ¿Qué hacemos? Ya como estoy hoy. Bueno. Editar. Bueno, un clásico. Bueno, esto luego las tomas falsas, que esas otras. Eso no se lo hemos contado a Jaime, que luego existen unas tomas falsas de todo esto. Donde yo mismo cometo mis... Eso es. Hay una frase... Perdóname que se me ha ido ahí un algo. No te preocupes. Luego yo editando, evidentemente, arreglo y todo parece que es mentira y todo parece que el Vampi no te estaba haciendo reír, ni mucho menos. Vampi, qué gracioso está, de verdad. Sí. Esto no lo había conocido. Menos mal, esto menos mal que solamente es audio, que no se te ve. Pero bueno. Dale, Vampi, dale. Luego voy a contar yo mi experiencia en Lutulentus, a ver si es capaz de aguantarme el tirón aquí, Jaime. Venga, dale, Jaime. O sea, Vampi. Es que... En fin, Jaime, para ir despidiéndonos de este episodio, la pregunta con la que suelo terminar es: ¿qué tal te lo has pasado, chaval? Muy bien, la verdad es que soy muy amable, sí, muy divertido. ¿Te quieres estar quieto ya con el bolígrafo, Raúl? Es que estoy tomando notas. Ya, sí. ¿Y vosotros qué tal lo habéis pasado conmigo? Mal, Pues muy bien. Perdona, que te voy a recortar esta parte. Porque es que porque tu pista se te escucha a ti y se escucha... El boli. Sí. Bueno, chavalote, a descansar. Pues el próximo día lo que voy a hacer va a ser, porque yo es que aquí me voy apuntando cosillas pondré aquí un tapete o algo para que no haga ruido, el boli, macho. Qué delicadito es el niño. Pues edítalo tú, ya verás tú cómo le das la razón. Bueno, Vampi. Nos vemos, chavalote. Hay que descansar. Hasta mañana. Un abrazo. Chao. Chao. A ver cómo cuelgo.